32 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo escuchando lo que ha pasado en la jornada de hoy. Y han pasado muchas cosas, por ejemplo, las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reivindicándose ella también como gente normal. Señoría, yo entiendo su debate de las formas, pero en el debate del fondo, señoría, estamos hablando de gente normal y corriente como nosotros, pero que también tienen problemas para llegar a fin de mes si nosotros no hacemos nuestro trabajo, señorías. Gente normal y corriente, enseguida comprobaremos si los diputados son tan normales y tan corrientes como la media de los españoles. Lejos de matizar un poco las palabras que pronunciaba en el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, por la tarde, en un acto del Partido Popular, insistía en eso. En esta ocasión se trataba de hablar de bocadillos. Que son más ciudadanos porque dicen que comen un menú de 6 o 10 euros. Hombre, para los que a veces nos toca habitualmente comer un sándwich en el despacho, nos sobran 3,5 euros. 3,5 euros. Bueno, Pablo Iglesias, que permanentemente pulula en torno a las declaraciones que hacen los representantes del resto de los partidos políticos. Soraya Sáenz de Santamaría reivindicándose como una persona normal y Cristóbal Montoro reivindicándose como miembro de la casta. Ahora nos llaman casta. Aquí viene tu titular, cuidado, yo soy casta, y soy de la casta de la derecha, Está bien, bonito. Soy de la casta de la derecha. Escucharemos también con detalle a Cristóbal Montoro, que una vez más, y lleva ya unos cuantos días, ha estado sembrado, considerando que España se ha convertido ya prácticamente en un vergel. Hoy hemos tenido otra noticia mala en relación con los símbolos que han ido cayendo en el transcurso de esta prolongada crisis económica. Saben que Sargadelos pasa por momentos duros y hoy sabíamos que el Instituto Galego da Información también dejará de pertenecer al grupo para convertirse probablemente en un hotel. Hablábamos con una persona que ha estado allí, que compartió con Isaac Díaz Pardo parte del espíritu de ese proyecto que nacía con la vocación y con la intención de convertirse en un periódico, proyecto que se frustró y que posteriormente fue reconvirtiéndose en otras cosas. Xosé Neira Vilas. Si Sargadelos non ten un proxecto cultural galego detrás, a xente vai comprar un plato chino por 2 euros e non vai gastar 14 nun plato de Sargadelos. É unha verdade rotunda. Xoan Bascuas, moi boa noite. Boa noite. Outro símbolo con problemas, Sargadelos. Toda unha metáfora, non só no valor empresarial, que tamén o ten, sino no elemento cultural. Este é un país que nos últimos anos vai perdendo todos os elementos que configuraron a súa personalidade. Isaac Díaz Pardo é todo un símbolo na nosa cultura e o que está acontecendo co patrimonio que el deixou, pois deixa moito que desexar. Ernesto Sánchez Pombo, tienes casta ou normal? Yo soy normal, no soy como Tuco, pero casi normal. Soy casi tan normal como Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, porque a veces también como un sándwich. De vez en cuando. De vez en cuando. Pero de los baratitos. De los baratitos, no tan baratos como los de Soraya. También depende de qué metas en el sándwich. Efectivamente, no, también Miguel como Lorenzo, ¿tú qué comes? ¿Sándwiches de 3 euros de vez en cuando? Yo, bien se ve que estoy de buen año. Bien se ve. Entonces, no voy aquí a decir lo que como. Pero bueno, como todos los españoles, pues procuro comer. Miguel Tellado, ¿tú gente normal o casta de la derecha? Como Pues yo Montoro? creo que soy un ciudadano más, como cualquier otra persona, sin lugar a dudas. Bueno, aspecto de persona tienes. De ciudadano normal. No digo más. Fragues Piñeira, que te vemos con un color estupendo, no de persona normal, sino de persona que ha estado de vacaciones. Pues sí, la verdad es que tener razón. Casta vacacional. Soy de la casta vacacional. Yo estaba pensando que Montoro tiene un aire tanto con Miguel como con Ernesto. Uf, ahí lo dejo. Es una mezcla curiosa. Miguel Tellado. Bueno, en fin, hablaremos de la casta hoy, hablaremos de las personas normales y hablaremos de los símbolos caídos, pero vamos a hablar también de ese decreto ómnibus. Van a conocer muy bien los datos de lo que hoy se aprobaba en el Congreso de los Diputados. Simplemente fue un trámite porque en realidad se le dio el visto bueno el viernes pasado en el Consejo de Ministros. La oposición está absolutamente escandalizada por esa especie de cajón desastre en el que se ha convertido este Real Decreto, como decíamos, al que ha dado visto bueno el Gobierno del Partido Popular y en el que cabe un poquito de todo. Quédense con los datos, como decía, que se los va a narrar estupendamente Uxía Rodríguez para que se den cuenta un poco de la dimensión de lo que hoy ha pasado
en las Cortes españolas. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en realidad, Fernanda, se llama Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, aunque ya es más conocido como Decreto Ómnibus. Hoy llegó al Congreso de los Diputados y, como era de esperar, los ánimos estuvieron más que encendidos. Toda la oposición se rebeló contra el Gobierno. Pero vamos primero a ponernos en situación, porque fue el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó ese Real Decreto Ley que el sábado se publicó en el BOE y entró en vigor. 172 páginas con un batiburrillo de 47 medidas que suponen la modificación de 26 leyes de hasta 9 ministerios. La oposición puso el grito en el cielo y hoy ese macrodecreto se convalidó en el Congreso solo con los votos del Partido Popular, pero es que además precisamente hoy el mismo BOE ha tenido que publicar 6 páginas con 68 correcciones para su publicación de hace tan solo 4 días. Eso sí, finalmente los conservadores han aceptado tramitarlo como proyecto de ley. ¿Quién ha sido el valiente que ha salido a defender esas 47 medidas que ya están en vigor? Pues le ha tocado a la vicepresidenta del Gobierno, que se ha basado en 3 argumentos que justifican su macrodecreto: la urgencia, los precedentes y, cómo no, la herencia. Traemos este proyecto ahora, porque ahora es cuando toca impulsar la recuperación. Señorías, hay trenes que pasan pocas veces y este tenemos que cogerlo. Señorías, nosotros no traemos recortes del estado de bienestar por decreto ley, traemos estímulos. El Partido Socialista ya ha anunciado que llevará este decreto ante el Tribunal Constitucional y ha adelantado que junto a ellos irán seguramente el resto de grupos de la oposición. Una oposición que ha tirado de imaginación para referirse a la norma. Por eso le digo, señora vicepresidenta, que vamos a ir al Tribunal Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional este desastre, esta chapuza legislativa. Y creo, señora vicepresidenta, que vamos a ir toda la oposición parlamentaria. Hoy quiero comunicar mi indignación muda con mi silencio atronador en estos últimos segundos. No pueden decir este es un plato de lentejas y lo toman o le dejan, porque yo que cocino, a veces cuando uno hace lentejas y las lentejas no son de calidad, hay algunas duras y otras blandas. Y usted hoy, en este decreto, nos trae lentejas duras, imposibles de tragar. Se ha venido a explicar aquí la urgencia de este decreto ley, portaaviones del que aparecen y despegan armas de destrucción masiva de derechos. Más que un decretazo, es un decretón. Ese paquete de 47 medidas económicas incluye desde bonificaciones a la contratación indefinida de jóvenes hasta cambios en la denominación de una exposición, pasando por la liberalización de puertos y aeropuertos o la modificación del registro civil. El macrodecreto toca 26 leyes, así de variopintas. Ley de medidas para operaciones de inversión para la pequeña y mediana empresa, ley de horarios comerciales, ley de cine, ley de regulación aeroportuaria, ley de navegación aérea, ley de medidas para garantizar las necesidades del tránsito y transporte aéreo, ley de seguridad aérea, Real Decreto Ley para fomentar la inversión, ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante, ley de ordenación del comercio minorista, ley del sector de hidrocarburos, ley del registro civil, ley de minas, ley de medidas de apoyo al emprendimiento, ley de empleo, ley reguladora de las empresas, ley reguladora de las empresas de trabajo temporal, Estatuto de los Trabajadores, ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, Real Decreto Ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, ley del IRPF, ley reguladora de las haciendas locales, ley para la consolidación de las finanzas públicas, ley de la carrera militar, ley del sector ferroviario, Real Decreto Ley para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca. Esas son todas las leyes que modifica. Entre las medidas de más calado que incluye están las que sirven para allanar el camino a la privatización de AENA o la modificación de la gestión del registro civil, que pasará ahora a manos de los registradores. La norma asegura que ese servicio seguirá siendo gratuito, aunque no lo establece. Se crea además una tarifa joven con bonificaciones mensuales de 300 euros para aquellas empresas que contraten indefinidamente a menores de 25 años. Se introduce la bonificación total de la cuota de becarios y se baja el IRPF a algunos autónomos, aquellos con rendimientos netos inferiores a 15.000 euros. Pero entre todas estas normas hay muchas otras. A partir de ahora, los municipios con más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones podrán establecer zonas turísticas con libertad de horarios comerciales, algo que aquí, en Galicia, afecta a A Coruña.
El Real Decreto incluye también un impuesto a los depósitos bancarios del 0,03%. Se da permiso para que Defensa pueda contratar a 200 militares más. Las salas de cines, por ejemplo, de ayuntamientos que tengan entradas a precios simbólicos no podrán proyectar películas de estreno. Se pone límite a lo que pagan los establecimientos por cada transacción con tarjeta de crédito. El Estado pagará casi 164 millones a Gas Natural en 5 años por el gasoducto del Magreb. Se incluye la regulación de los drones. Se abre la puerta a instalar hoteles y restaurantes en puertos del patrimonio histórico. El ICO concede un préstamo de 115 millones al Ayuntamiento de Lorca. La celebración de los 120 años de la primera exposición de Picasso en A Coruña ha sido declarada acontecimiento de excepcional interés público. Un buen batiburrillo, Fernando. Bueno, pues efectivamente, Ernesto, yo no sé esta furia legislativa que le ha entrado al gobierno en el que todo cabe, en ya, este porque decreto es que el país, ómnibus. No, pero es que no te das cuenta. El país está muy preocupado por la regulación de los drones. Estamos todos que no hablamos de otra cosa. De coña, pero sí. Sí, importantísimo. En este momento es exactamente eso, Abraham. Es exactamente eso lo que necesita. 127 leyes que hay que tocar. Es que lo que necesita el país, la regulación de los pues drones. Mira, para algo tan no necesita más trabajo. No, más trabajo no. Sí, también, pero para algo tan importante como vigilar los montes gallegos, eso, esa ley es fundamental. Vamos por partes. A ver, es muy importante que nos detengamos en el procedimiento y quiero recordar todo este paquete legislativo, 29 leyes que afectan a 9 ministerios, fue aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria urgente, fruto de que es un Real Decreto Ley, permitió al Gobierno que se aprobara en una semana, en menos de una semana. Esto es una de las cuestiones que está cuestionando de una forma evidente la oposición y además, bueno, pues ese decreto portaaviones en el que cabe un poco de todo, desde la regulación de los horarios comerciales hasta, bueno, apuntarse alguna de las leyes. Cines, hasta el estreno de las películas. Y la modificación de cines que me parece absolutamente leyes como el Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente, que eso sí que yo no conozco el contenido, pero eso sí que empieza a ser un poco más preocupante. Lo de los registros civiles, que es una broma de mal gusto, como se acostumbra a decir. Y sobre todo decir que esto debe de estar hecho con mucho sentido común, porque al día siguiente han publicado 68 correcciones y 6 páginas bueno, pues, de espera, correcciones. te digo, pero vamos a verlo, porque efectivamente en el Boletín Oficial del Estado, después de esa aprobación por parte del Consejo de Ministros, aparecía una corrección que los que leen habitualmente el Boletín Oficial del Estado dice que probablemente sea una de las más largas de la historia de la democracia española. 6 páginas de rectificaciones que afectan a lo que aprobó, insisto, el Consejo de Ministros el pasado viernes. Yo no sé si esto se puede calificar de chapuza. Esto es una chapuza, dirán lo que quieran, además es que... pero vamos al fondo de la cuestión. Vamos a ver, es cierto que el anterior gobierno, que me imagino que será lo primero que dirán los defensores de este tipo de actuaciones, el anterior gobierno, el gobierno aquel, el peor gobierno de la democracia, había aprobado también por este sistema algunas leyes, que es lo que a los que ahora están haciendo esto les sirve como argumento. La modificación de la Constitución, por ejemplo. Por ejemplo, es cierto. Hombre, a mí me parece que estamos perdiendo logros importantes. Por ejemplo, a mí que se empieza a hablar del Estatuto de los Trabajadores, de la ley del IRPF, de los registros civiles, incluso de la regulación de los drones, que sigo diciendo que es una cosa importantísima, y el estreno de las películas en los barrios y en los pueblos pequeños, porque se tenga mayoría en el Congreso, yo creo que no se debe hacer. Hay medidas y hay sobre todo un pozo democrático que no deberíamos de perder y que estamos perdiendo con mucha facilidad. Es decir, nos estamos acostumbrando a que nos den determinadas cosas hechas que no debería de ser así. Es decir, yo creo que deberíamos de ser un poquito más cuidadosos con las formas democráticas. Y si las vemos, si vemos lo que se está haciendo últimamente y vemos cómo se están tomando y cómo están tomando, con qué respeto y con qué falta de elegancia se están tomando determinadas cuestiones, a mí me parece que debería de hacernos reflexionar. Miguel Tellado, ¿te parece que es el procedimiento normal? Vamos a ver, la fórmula del Real Decreto Ley... Si hicierais esto en el Parlamento gallego, ¿qué pasaría? Pues supongo que los de AGE protestarían como siempre, y si no se hiciese también, porque protestarían exactamente igual, ¿no? Hoy lo que ha hecho la oposición es criticar las formas, porque era la forma de tapar que hoy se aprobaban una serie de medidas muy importantes para la reactivación económica de nuestro país, ¿no? La fórmula del Real Decreto Ley, convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados, es una forma perfectamente legal que contempla nuestra Constitución española y que nunca nadie había puesto en duda. La urgencia, y que incluso, el gobierno anterior ha aplicado
con muchísima más ahí, frecuencia. Ahí está, ya te lo adelanté yo. No, pero yo quería decirlo que... por si no lo habías dejado claro. Pero con muchísima más frecuencia que este gobierno. Como son medidas urgentes, Ernesto, se aprueba por mecanismos de urgencia. Lo que ha dicho el gobierno es que además este Real Decreto de Medidas Urgentes se va a tramitar como proyecto de ley, lo que permite tramitación ordinaria parlamentaria a través de la comisión correspondiente y que los grupos de la oposición podrán formular enmiendas para su mejora. Desde luego, yo lo que cualquier ciudadano pide es que los gobiernos actúen y tomen medidas. Sí, pero eso es una cosa y aplicar el rodillo desde parlamentario es otra. Y si alguien cree que es un error aprobar bonificaciones a la contratación dentro del proyecto de garantía juvenil. Si alguien cree que es un error aprobar rebajas fiscales para los autónomos, si alguien cree que es un error liberalizar el sector del gas butano, si alguien cree que es un error flexibilizar los mecanismos del pago a proveedores de los ayuntamientos, y si alguien cree que es un error reducir las comisiones por el pago a través de tarjetas de crédito, pues bueno, yo lo lamento. Desde luego, este país necesita que un gobierno tome medidas, que es alguna de las cuestiones que se han incluido dentro de este paquete. ¿Su urgencia es discutible? Pues probablemente. Pero yo lo que prefiero es que un gobierno tome medidas y que no se pase el tiempo diciendo que hay que hacer cosas y no las hace. Que es lo que hizo el gobierno socialista Es que este anterior. asunto de la urgencia no es un asunto menor porque la urgencia tiene que estar justificada y en el caso de que se demuestre que no existía tal urgencia puede tener problemas legales. En todo caso, lo que ha dicho el gobierno es, en primer lugar, utilizar una mayoría parlamentaria que el gobierno tiene y por lo tanto la legitimidad democrática está más que garantizada, y por otra parte, al tramitar posteriormente este Real Decreto de Medidas Urgentes como proyecto de ley, bueno, pues se garantizará la participación de los grupos deja un de momento la para que la oposición. gente sepa exactamente de qué estamos hablando, porque a veces nos metemos en las jergas administrativas y la gente se pierde un poco. Real Decreto, como decíamos, que tiene una serie de ventajas para el que lo promueve y una serie de obligaciones para también el que lo promueve. Así que pretendíamos explicarle someramente qué es esto de un Real Decreto, fórmula, insisto, a la que ha recurrido el gobierno de Mariano Rajoy. María Caregato, cuéntanos. Pues por ahí vamos a empezar, Fernanda, intentando explicar qué es un Real Decreto Ley, porque es un mecanismo que permite al gobierno aprobar normas con rango de ley, pero sin tener que pasar por las Cortes, lo que suprime las enmiendas, el debate parlamentario y también las votaciones de los textos legales. Lo que hay que hacer es escribir el texto y publicarlo en el BOE. De hecho, la Constitución limita este mecanismo de aprobación de textos por vía rápida para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, el gobierno de Rajoy parece que lo está utilizando de una forma habitual para aprobar las leyes. Cuando cumplió 2 años de legislatura, Rajoy había aprobado 61 leyes, 45 de ellas a través del Real Decreto, es decir, que utilizó esta forma urgente y express en el 73% de los casos. La cifra es también llamativa si comparamos la metodología de Rajoy con la de los demás presidentes del gobierno. En el periodo de democracia se ha utilizado esta fórmula más de 500 veces. Adolfo Suárez utilizó este mecanismo 17 veces al año. Felipe González optó por este tipo de decreto 9 veces cada año de que estuvo en el gobierno. José María Aznar 16, Zapatero 13 y Mariano Rajoy lo supera a todos con creces. Son 28 Real Decretos Ley aprobados de media en cada año que lleva en el gobierno. Y un dato curioso, el Constitucional le anuló a Aznar un decretazo aprobado también vía Real Decreto Ley en el año 2002. Consideró entonces, Fernanda, que estos temas no eran de forma urgente. Bueno, pues gracias Mariana, creo que los datos son bastante llamativos y lo que sucede es que la oposición tiende a pensar que este tipo de decisiones legislativas tienen que ver con la aplicación del rodillo parlamentario, teniendo en cuenta, como bien decía Miguel Tellado, que el Partido Popular tiene en estos momentos mayoría absoluta. Xoán. Visto isto, bueno, primeiro, creo que os datos desminten o feito de que non sexa Rajoy o presidente que máis ten utilizado isto, polo menos durante este período, non? Eu vou levar esta situación en concreto a unha reflexión adicional, non vou ir ao cerne do asunto, e é que o Partido Popular está formulando agora mesmo unha reforma electoral para Galicia, para reformar a lei electoral e obter unha maioría sobrada, folgada, co 40% dos votos, conseguir o 56% dos escanos. Quere tamén facer unha reforma da lei electoral para os concellos, para que co 40% poda haber alcaldes con maioría absoluta. Maioría absoluta para isto. O Partido Popular séntalle moi mal a maioría absoluta e quere facer esta aplicación da democracia que teñen eles, aplicalas a todo cando ámbito a ese.
Se creíamos que era posible non chegar a máis altas cotas de indignación, a min ese tipo de cousas indigname moitísimo, porque se tocan un total de 26 leis que son modificacións pola porta de atrás. Logo acusan a outros de facer modificacións constitucionais pola porta de atrás. Aquí fanse 26 modificacións, ou atinxe a 26 leis, polo menos. E, ademais, todas elas discutibles. E o que fan é meter nun único paquete cousas que son efectivamente moi urxentes, con outras que non son, de modo que non se pode validar. 172 páxinas. Tardase moito tempo en escribir, sobre todo se son cousas con contido, e, por tanto, a urxencia podíase discernir, e como pedía a forzas políticas de oposición, non era que se retirara todo isto, non, sino que se fixera o xeito, porque se pode facer o xeito. E a min realmente pareceme que ningunha persoa votante do Partido Popular vai aceptar isto de bo grado, porque isto é insultante. Hay un asunto que afecta directamente al Concello de Coruña, que yo no sé cómo se ha encajado en el Ayuntamiento, si fue una petición vuestra o fue una petición en el tema la liberalización de los horarios comerciales. Estoy hablando. No, la petición de los horarios comerciales no, quería que te refieras a lo de Picasso. No, bueno, sí, lo de Picasso también, ya supongo que sí fue una petición, pero no, me refiero a la liberalización de los horarios comerciales. Sí, bueno, La Coruña como zona turística es una de las había propuesto, sobre todo por este tema de las visitas que tenemos de los barcos cruceristas, que bueno, que tuvieran libertad de horario. Pero hay cierta polémica con el asunto. Sí, toda norma siempre que se crea tiene cierta polémica. A mí me hace gracia que estemos aquí discutiendo de esto, cuando esto es una técnica legislativa que se ha utilizado siempre. O sea, bien sea por decreto ley, yo me acuerdo... Solo faltaría que fuera ilegal. No, bueno, pero vamos a ver, andáis hablando de ilegalidades, pero es que las cosas... En algún momento de esta envergadura, Perdona, las leyes de acompañamiento que iban en los presupuestos eran mucho peores que esto. Tenían muchísimas más reformas que esto. Alguna modificó 26 leyes. ¿Pero qué diferencia hay entre modificar 26 leyes y 126? Es que no lo entiendo. ¿Cuál es el problema? Lo que habrá que discernir, sinceramente, es que yo como ciudadano, yo lo que no entiendo son estas gilipolleces de los mecanismos de todas estas situaciones. Hay un sistema muy sencillo. ¿Qué más da que los aprueben por Real Decreto que aplicando 186 votos? Es decir, tenemos que aprueba sin pasar por el Parlamento. Son ilegales. O sea, la aprueba el Consejo de Ministros y después... A ver, antes dijo Ernesto una cosa con la que estoy en absoluto desacuerdo. Dijo que esto no es un método democrático. ¿Qué pasa? ¿Que el Parlamento no es democrático? Las decisiones que salen... Yo no dije que no era un método democrático. No, dije que al Partido Popular le sentaba mal la democracia. ¿Pero por qué? Esto no es democrático. No, es democracia cogida con pinzas. La democracia o es democracia o no es democracia. No te sumes a eso de que dijo Miguel, que son medidas urgentes. Mira, las medidas urgentes... Yo creo que hay medidas que hay que sí que son urgentes. Las medidas urgentes en este país son buscar trabajo y dar de comer a la gente. Por ejemplo, esas son las únicas medidas. La liberalización de los horarios. A ver, por favor, espera, es que por una vez Miguel Lorenzo se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras, Miguel. Acaba. Vengo son de paz, hoy vengo son de paz. ¿Pero te quedaste sin palabras? No me quedé sin palabras. No cantes victoria. Os dejé hablar porque, bueno, además me gusta escucharos. Hoy vengo a más... Sé que me están viendo Mira, hoy tengo un problema que me están viendo mis compañeros de promoción de 79-84. Y entonces me voy a portar muy bien. ¿De 79 a 84 años? No, 79-84. Era una broma. 30 años que entonces os bueno, vamos a reunir. Venga. Ustedes me están viendo porque dije una cosa nada más. Has dicho, hoy me voy a portar muy bien. Acabas de reconocer, Miguel, que las otras veces no te portaste mal. Me gusta ser pillo. Me gusta ser pillo. Tengo esa vena. Vamos a ver, yo creo que hay que decir poner las cosas en su sitio. Son técnicas legislativas. Se utilizaron siempre de una manera u otra porque son reformas que se hacen, pequeñas reformas a las leyes y son aportaciones que hacen todos los ministerios. No es que el gobierno, todos los ministerios aportan, oye, hay que modificar esto y se utiliza este tipo de leyes. Es normal, se utilizó en toda la democracia, porque si no es imposible gobernar y es necesario hacer este tipo de reformas. Yo no sé por qué nos asustamos. Hay un parlamento, ha pasado parlamento, se ha aprobado por un parlamento elegido por el pueblo, donde lógicamente hay una mayoría del PP y ya está, se ha aprobado. Bueno, déjame que avancemos un poco porque si no gobernar es imposible. Además no estamos haciendo 29 leyes, estamos modificando artículos de 29 leyes. Y entonces esto es normal, y esto se hizo siempre desde que empezó la democracia. Bueno, déjame que avancemos un poco porque en los últimos tiempos supongo que a medida que se aproximan las próximas elecciones, y en este caso las elecciones municipales, el discurso del Partido Popular ha ido cambiando. Seguro que lo
que lo han detectado están mucho más animosos, sin llegar a los extremos de Cristóbal Montoro, pero en general todos los representantes del Gobierno, los responsables del Partido Popular han optado en las últimas semanas por un discurso de estamos ya bien y todo va estupendamente. Hoy Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la persona encargada de defender este decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, hablaba de personas, de gente normal, ese concepto acuñado ya sabemos por quién y muy desarrollado en este programa, de esta forma. Señoría, yo entiendo su debate de las formas, pero en el debate del fondo, señoría, estamos hablando de gente normal y corriente como nosotros, pero que también tienen problemas para llegar a fin de mes si nosotros no hacemos nuestro trabajo, señoría. Gente normal como nosotros. Y luego por la tarde, lo escuchábamos al principio, hablaba de los sándwiches, de los que presumen de comer menús del día de 6 euros cuando ellos en un despacho se tienen que conformar con un sándwich que cuesta la mitad. Estamos en una competición peligrosa. Que son más ciudadanos porque dicen que comen un menú de 6 o 10 euros. Hombre, para los que a veces nos toca habitualmente comer un sándwich en el despacho, nos sobran 3,5 euros. 3,5 euros. Bueno, esa especie de competición por la austeridad, pero queríamos quedarnos con la parte de la gente normal. ¿Recuerdan lo de gente normal aquí en el plato de Vía V? La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no se aprovecha, la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero. Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tuco, tranquilo, por favor. Por favor, es que es insultante. Tranquilo. Soy gente normal. Tuco, por favor, ¿quieres dejar que me Pablo está llamando acabe? anormal. Tuco. Soy gente normal. Soy gente normal. Las cosas se pueden gritar. No, es mi vehemencia, no es para... No hay problema. Ya sé que no se te puede acogotar, ni pretendo eso. Pero soy gente normal. Acabar. Está él en el turno de palabra y estamos fuera de tiempo. O sea que me gustaría que Pablo acabara soy gente normal. lo que estaba diciendo. Tuco, ya nos hemos enterado. Pablo. ¡Qué demonio! Soy gente normal, por cierto, me decía Joan antes de empezar el programa que el vídeo, que en su momento se subió a las redes sociales, superó ya las 100.000 visitas, así que Tuco Cerviño ha sido responsable de un auténtico hit de las últimas semanas. El propósito esta noche era determinar si efectivamente los diputados son gente normal, como proclama en sede parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, y se trataba de establecer una comparación con la vida de un español medio. Paloma Ferro nos va a ayudar en este empeño. Adelante, Paloma. Muy buenas noches. Situamos a un ciudadano medio y a un diputado nacional medio frente a frente. La comparativa, lo van a ver, no deja lugar a dudas. Vivimos en dos mundos completamente diferentes. Empecemos por el calendario laboral. Los diputados acuden al trabajo unos 78 días al año. Un empleado trabaja en España de media 220 días al año. Es verdad que hay diputados, digamos, más trabajadores que participan en mesas y comisiones, pero los grandes grupos, como PP y PSOE, son los que cuentan con más parlamentarios ociosos. Además, no hay ningún tipo de control del absentismo en el Congreso. Un diputado solo tiene la obligación de estar en la votación, pero no en todo el debate. Y creo que todos coincidimos en que al español medio sí se le controlan sus ausencias al trabajo. Sus vacaciones son también el sueño de todo ciudadano. 18 días en Semana Santa, 52 en Navidad y 70 en verano. Ni los estudiantes de párvulos disfrutan de tantos días libres. El español medio disfruta de 22 días de vacaciones y 14 festivos al año. 140 días libres el diputado medio, 36 el ciudadano medio. Su sueldo, sin embargo, es muy superior al del español de a pie. Un diputado nacional tiene un salario base de 3.483 euros al mes. A esto hay que sumarle complementos por gastos de alojamiento y manutención. En total, el baremo se mueve entre los 5.200 y los 6.700 euros. ¿A cuánto asciende el salario medio de un ciudadano en España? Pues a 1.634 euros. Además, los diputados se benefician de importantes exenciones fiscales que en algunos casos les permiten no declarar ni la mitad de sus sueldos públicos. Sus dietas, indemnizaciones y complementos no están sujetos al pago del IRPF. Los ciudadanos también se pueden beneficiar de estas exenciones, pero con límites, y en el caso de los cargos públicos es ilimitado.
Más privilegios. Los diputados no pagan ni un billete de avión, viajan en business y tienen una asignación para gastar en taxis. Reciben además un kit tecnológico cuando entran en el Congreso, dotado de iPhone, iPad y ADSL, gratuito para sus casas. Cierto que hay empleados españoles que gozan de estos complementos en su trabajo, pero no es lo más habitual. En materia de pensiones, hasta hace poco los diputados y senadores gozaban de un régimen especial de pensiones que les permitía, por ejemplo, obtener la pensión máxima ocupando el escaño solo 11 años. Un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 37 años cotizados. En 2011 ese régimen extraordinario fue anulado, pero no con carácter retroactivo, y todavía se benefician de él casi un centenar de exdiputados y exsenadores. Por ejemplo, Pablo Castellano, exdirigente del PSOE, recibe casi 3.000 euros al mes. La pensión media de un gallego es de 733 euros al mes. Analizando la declaración de bienes de nuestros diputados, también descubrimos otros datos interesantes. Medio centenar tienen hipotecas por encima de los 300.000 euros, más del doble de la media española, que se sitúa en 111.000 euros. Su capacidad de ahorro e inversión supera con creces la de cualquier ciudadano. Más de 80 diputados tienen activos financieros por valor de 100.000 euros. El valor medio de los hogares españoles es de 7.100 euros. Con esta capacidad económica, muchos envían a sus hijos a colegios privados, bilingües y carísimos, que ningún español medio se podría permitir. No podemos generalizar porque evidentemente no conocemos a qué colegios van los hijos de todos los políticos españoles, pero les daremos algunos ejemplos conocidos. Los dos hijos de Mariano Rajoy estudian en el British Council, unos 1.300 euros al mes cada niño. El mismo sitio escogido por el socialista José Blanco, como él mismo admitió públicamente. Y para terminar esta comparativa nos asomamos a la curiosa normalidad de Soraya Sáenz de Santamaría. Vive en uno de los barrios más acomodados de Madrid, en Fuente del Berro, en un chalet de 230 metros con piscina y jardín, y una casa vecina y parecida a la suya, Fernanda, se vende por 1.850.000 euros. Bueno, pues exhaustiva comparativa que yo no sé, Ernesto, si permite sostener la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, considerando que los diputados son gente normal, y yo tampoco quiero entrar en la discusión de si están demasiado bien pagados. No hay nada más demoledor, Fernanda, que los datos fríos, las cifras frías, y yo creo que el informe de Paloma ha sido terrorífico, es decir, terrorífico. Ya no vamos a entrar en los días que se trabajan, que eso es muy discutible, si después trabajan o no trabajan 78, si están de vacaciones 140. Vamos a hablar de lo que perciben de salarios. Es decir, estamos hablando entre 5.200 y 6.800 euros. Y decía Paloma que el salario medio es de 1.800, pero claro, es que 1.800 en este país lo cobran, desgraciadamente, poca gente. Hay mucha más gente que cobra menos. Viajes gratis, tecnológicos. Y después un debate que hemos mantenido muchísimo tiempo y que hemos pedido que se ratificase, que nunca se quiso ratificar, que es que alcanza la pensión máxima con 11 años de trabajo en el Parlamento. Y un minero tiene la pensión que le queda después de 36 o 37 años de trabajo. Hombre, yo de verdad creo que si la clase política de este país quisiera ser gente normal, lo habrían arreglado. Dice Paloma, los niños de Mariano Rajoy van a 2 colegios privados, tiene todo su derecho. Y los de Pepe Blanco, tiene todo su derecho a ir a un colegio privado. Lo que no tiene derecho Mariano Rajoy es a cobrar prima por residir, por tener la residencia, por ser un diputado fuera de Madrid y vivir en la Moncloa. Eso es a lo que no tiene derecho Mariano Rajoy. Y la señora esta que se toma el sándwich resulta que vive en un chalet en una de las zonas más exclusivas de Madrid de 240 metros cuadrados. Y de verdad os digo una cosa, me parece hasta cierto punto un tanto insultante. Probablemente no para nosotros, que somos una clase, una casta también privilegiada, que tenemos trabajo, pero hay 6 millones de españoles que no lo tienen. Fran, ¿estuvo desafortunada la vicepresidenta? Yo con los sueldos creo que siempre hay una demagogia extraordinaria, ¿no? Y a mí esto me parece que es muy fácil hacer leña del árbol caído y tal. Yo creo que lo que hay... ¿El árbol caído qué es? El árbol caído, no, quiero decir que en cualquier... Si todo es en función a qué lo compares, quiero decir, yo lo que cobra un ministro, claro, si lo comparas a lo que cobra, por ejemplo, a lo que cobra... Una aclaración solo, Fran, una aclaración. O sea, yo de verdad que la intención de esta intervención de Paloma no era criticar lo que cobran los diputados, sino cuestionar la oportunidad de la palabra de Soraya. Del gobierno con el de una ama de casa, obviamente... No, con una ama de casa no, con el sueldo medio. Bien, con el español medio. Pero no el presidente del gobierno, un diputado. Bien, un diputado, pero ¿a qué los equiparamos? ¿A cargos directivos de unas empresas? ¿A cargos...? A un sueldo medio. ¿Pero por qué? A los que comen sándwich. ¿Pero por qué a los que comen sándwich, Frank? Que por eso ella presume de comer un sándwich. Es que os estáis contradiciendo permanentemente, digo, estos teóricos... A ver, pregunto de otra manera, ¿no son unos privilegiados en estos momentos los diputados? Yo creo que
hay un grupo de gente que es muy privilegiada, por ejemplo Andrea Fabra, me parece una jetas profesional y una sinvergüenza, y que cobra 60.000 euros más de los que se merece por insultar a todos los españoles con su desprecio. Es una privilegiada. Yo creo que hay otros diputados que trabajan, y para mi forma de verlo, creo incluso que hay gente que está mal pagada. De verdad lo digo, porque creo que hay gente que se merece mucho más. Yo lo que creo es que a la gente hay que juzgarla por lo que hace, y esos que van al Parlamento solo a apretar el botón el día que va el presidente para que les vea y aplaudir, yo creo que esos obviamente hay que penalizarlos, pero a los que van a trabajar, a preocuparse por legislar, a contar los errores que hay en las páginas... a pesar de todo, incluso esos, en relación con la situación... Pero vamos a ver, ¿cuánto gana Pablo Isla al frente de una multinacional? Es que no me dejas preguntarte, no, claro, Frank. Vamos a hacer la demagogia inversa. Pero espera un momento, déjame acabar la pregunta. Déjame acabar la pregunta. ¿Pero por qué rompes el argumento? Pues nada, no me deja acabar la pregunta. No, si es que es el que me calienta. Incluso, yo no hablo de la comparación con Pablo Isla que tú establecías, pero incluso los que no trabajan o los que trabajan mucho, la situación que tiene un diputado en estos momentos comparativamente con la situación del español medio... Este diputado... Es un... Bueno, preséntate, pues claro. Mira, lo ha hecho el chico este de Podemos. Es que yo no estoy estableciendo ningún adjetivo al hecho, simplemente estoy haciendo una descripción. Si luego nos rasgamos las vestiduras cuando se plantea reducir el número de representantes, el coste tú lo puedes reducir de muchas maneras. ¿Tú para qué necesitas 350 diputados para que vayan todos a apretar el botón que les mandan a apretar? O 75 en Galicia. ¿Para qué los necesitas? Y luego nos escandalizamos porque alguien aplica una ley como hay que aplicarla. Es decir, es mucho mejor palmar un mes discutiendo gilipolleces y allí quiero enmendar la coma del cuarto párrafo del tercer artículo del segundo decreto. Mira, vaya usted a darse una vuelta por ahí. Que no sé, que a lo mejor lo sabes tú. Pablo Isla cobra de los fondos públicos del país. Es dinero público el de Pablo Isla. Yo no sé lo que cobra de lo No, que cobra pero es de dinero público. Es que yo no lo sé, tú lo sabes. Es dinero público. Pero lo que estoy equiparando... Contéstame, ¿es dinero público o no, Fran? No, yo sé que cobra de su empresa. Que le paga su empresa. No, no su empresa, del dueño de su empresa, que es el que tiene que le paga lo que quiere. A ver, voy a intervenir en este debate porque como yo llegué a la política con 45 años, hasta los 45 años me dediqué solo a la abogacía y ahora soy pues concejal y abogado, entonces participo de los dos. Mira, cobrar del erario público, cobrar como político no es ningún delito ni ningún pecado, ¿eh? Hay que pagarlo a los políticos. A mí me hace gracia que estemos hablando en este ejemplo de Soraya y de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy como registrador de la propiedad ganaría muchísimo más dinero como presidente del gobierno. Ya sabes lo que tiene que hacer, nadie le está obligando, nadie lo obliga, Miguel, nadie lo obliga. Bueno, porque tú estás criticando. Yo no lo estoy obligando. Le va en el sueldo, la crítica le va en el sueldo. No. Sí, la crítica le va en el sueldo, Miguel. No, la crítica te va en la política, el sueldo no te va. En la forma de política, no en el sueldo. Porque todo el mundo gana un sueldo. Yo comprendo que les guste socializar la pobreza, que parece que aquí todos tenemos que ganar por lo de abajo, y siempre se habla de lo que ganan las personas y no de los impuestos que pagan. Y yo siempre me pregunto, ¿cuántos impuestos pagas? Menos que el ciudadano, como se ha visto ahí. No, paga más impuestos que el ciudadano. Pero bueno, no ese es el tema. El debate es... No. Vamos a ver, paga más impuestos que uno que gana 1.600 euros, te lo aseguro. Claro. Te lo aseguro. Entonces, también no estamos teniendo que estar siempre viendo igualarnos por abajo. Vamos a igualarnos por arriba. Y ya te digo, yo creo que los diputados, este informe que habéis hecho, que me parece súper demagógico, que no es cierto ni que se responde con la realidad del trabajo que hacen los políticos. Porque los políticos trabajan sábados y domingos. Porque tienes que ir a muchos sitios. Los diputados no solo trabajan en el Parlamento, trabajan también en su distrito, trabajan en su provincia, tienen muchísimas reuniones, tienen que tener reuniones con personas para hacer propuestas en el Parlamento. Entonces, trabajan solo 160 días. Es una falsedad, eso es mentira. Eso es mentira. Yo desde cuando era solo abogado tenía mi mes de agosto de vacaciones. Desde que soy concejal tengo 10 días de vacaciones al año. La comparación era con los diputados. De todas formas, la pregunta que también os traslado es que si no... Vamos a ver, estamos hablando siempre de igualdad por abajo. No, yo no he planteado semejante cosa. Simplemente... Soraya, como abogado del Estado ganaríamos dinero. Y en la privada de verdad, 10 veces no más estamos planteando eso esta noche. Simplemente estamos cuestionando la oportunidad de que Soraya considere... Una pregunta. Ay, por favor, no, solo una pregunta. Es que considere que está bien decir que ellos son gente normal y que son equiparables. Vamos a ver, es que gente normal me voy a levantar y os voy a dejar gente normal es la que gana 1.800 euros, gente normal es la que gana 900 euros y gente normal es la que gana 5.000 euros. Estamos en una franja que cada uno tiene sus propias necesidades y su propia vida. Y tiene su forma de vivir. ¿Por qué hay bofetadas entonces por formar parte de las listas con posibilidades de convertirse en diputado? Te aseguro que por dinero no puede ser. Un abogado del Estado o un registrador de la propiedad por dinero no puede ser. No estoy personalizándolo en nadie, en ninguna profesión concreta. Hablamos de Mariano Rajoy y hablamos de Soraya. A ver, que son los ejemplos. Te aseguro que por dinero no es. Porque ganan más en la privada, pues a cuestión está en que entendedes vos por privilexio. Para empezar, o 75% da cidadanía galega
con diferentes postos de traballo, gana por debaixo de 1.000 euros e non lle pagan as horas extraordinarias que lle corresponden, non cumple coa xornada laboral de 8 horas que lle corresponde legalmente. No, pues eso non está bien. Non, claro que eso non está bien. Claro que non está ben. bien. Que a gente non le paguen as extras non está bien. Miguel, non cheguei todavía a política. Non cheguei todavía a política. Claro, es que non e para min, efectivamente, hai privilexios. Algúns deles non foron enunciados aquí. Por exemplo, eu sí creo que tiña que haber limitación de mandatos para evitar moitos destas vicios que están aquí, porque son eles os que se aproban os salarios. Os cidadáns non se aproban os salarios a sí mismos. Son eles no Parlamento que se aproban os seus salarios. E sempre hai unanimidade. Exactamente, tamén é verdade. E nos impostos, por exemplo, si é certo, non ocorre así no Parlamento galego, pero no Parlamento español hai unha marxe exenta moi alta do seu salario. Hai diputados que están tendo dietas que non lle corresponderían. E esas dietas, a mí me mandan a traballar a un lugar 50 km da miña casa ou a 500 km teño que alugarme eu o piso e ninguén me indemniza por iso. Non? Claro, supón que os salarios están aí incompletados. Eu non vou caer na demagoxia, de que todo isto, a retaíla que se mencionou aí, correctamente ben traballada, pois que efectivamente son privilexios, non o sei. Pero que si é certo é que hai cousas que se contemplan no traballo de un diputado que serían perfectamente omitibles ou que non tiveran. Eu non entendo que un diputado se lle pague. É un trabajo temporal. É un trabajo durante... Pero temporal, dillo Rubalcaba, dillo Pelanco, dillo a Josué, dillo a Josoguerra, dillo todo, es que é un traballo temporal. Funcionario puedes volver a tu puesto de trabajo. Yo como abogado, si me voy de diputado, cuando vuelva a mi despacho me encuentro en la silla vacía y tengo que empezar de cero. Depende. No, en serio. Porque como dejas el despacho, bueno, los clientes vuelan y ya se van por otro lado. Entonces vamos a ver una pregunta. ¿Qué queremos? ¿Qué clase de clase política queremos? Una clase política, porque si al final tenemos una clase política que va a ganar mucho más o mucho menos en como diputado que en la privada, oiga, me falta Miguel Tellado, me falta Miguel... Y mira, privilegio, por supuesto, el debate lo tengo perdido. Yo sé que el debate cara al público lo tengo perdido. Sé que lo tengo perdido porque tal como está la sociedad, todo es tirarle palos y tirarle piedras a los políticos. Pero yo digo, yo quiero una clase política, yo quiero una clase política válida. Si no, mira, Miguel, para que non perse batalla, empecemos por decir que non todos os que están nese Parlamento son políticos ou son todos os políticos, son diputados que están no Parlamento, porque un sindicalista, un tipo que está nun ONG, unha persoa que está nunha AMPA fai política. Un sindicalista que está liberado tamén no trabaja e está cobrando. A ver, pero falamos dunha empresa pequena, non falamos dunha empresa. Escuchamos, por favor, a Miguel Tellado y acabamos con Miguel el asunto. El debate lo tengo perdido desde que empecé a hablar, A ver, Miguel Tellado no lo escuchamos todavía. Sí, yo es que hay, en mi opinión, un fallo de inicio, y es que ser diputado no es un trabajo. No es un trabajo, es una actividad política, no se debe entender como una actividad laboral, es una actividad política que debe estar remunerada, una labor de representación y por lo tanto la vida de una persona debe ser una etapa, no debe ser una profesión. La política no debe ser una profesión, sino que debe ser una etapa en la vida de una persona. Yo no me siento representado, déjame por favor, yo no me siento representado en nada de lo que he visto ahí, yo soy diputado autonómico, no diputado nacional, por lo tanto nada que ver eso con la realidad del Parlamento de Galicia. Yo soy diputado autonómico desde hace año y medio, pero mi informe de vida laboral tiene 15 años, ¿no?, de cotización, ¿no? Y me parece que eso es bueno, que la actividad política sea una etapa en la vida de las personas. Es muy fácil hacer por las ministras del no lo sé, del gobierno Mariano Rajoy, que no han trabajado en ningún sitio que no sea partido, o antes del gobierno de Zapatero. Sí, no, desde luego. Es muy fácil hacer demagogia con la cuestión de los sueldos, porque hay mucha gente pasándolo mal y gente que responsabiliza a los políticos de la situación que están pasando y por lo tanto cuando ve que un político gana lo que gana, pues siente indignación. Pero yo sí creo que la actividad política debe estar remunerada de forma razonable, ¿no? Porque debe ser una etapa en la vida de las personas, no una profesión, ¿no? Yo lo que sí tengo que decir es que en Galicia la retribución de los diputados autonómicos en los últimos 5 años se ha reducido un 30% y que hoy se tributa por la práctica totalidad del salario, solo una parte que son dietas está exento como cualquier otro trabajador, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hago. Sí quería decir una cosa, y es que ser diputado, que no es un trabajo, que es una actividad remunerada, y que por lo tanto, por cierto, no genera derecho a prestación por desempleo posterior, va acompañada de un régimen de incompatibilidades, ¿no? Y por lo tanto muchos de los contertulios que se sientan en esta mesa, yo lo siento decirlo así de claro,
cobran unas dietas por venir. Que un diputado autonómico cuando se sienta aquí, se paga su transporte, viene aquí y se paga la gasolina de su coche, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ser diputado supone un régimen de incompatibilidades. Siento mucho descubrir este secreto. Y por cierto, dos cositas. ¿Y qué te honra? No, pero quiero decir, yo creo que es así. Yo voy a decir una cosa que te va a decirlo gustar claramente, ¿no? Y con respecto a los días trabajados, bueno, yo no conozco ningún diputado que tenga las cifras de números de días de vacaciones al año que se han dicho. De verdad que ninguno nacional ni autonómico, es como los profesores ni del que trabajan Partido en Popular, julio, ni del Partido Socialista, ni de Sí, igual, partido. una cosa parecida, sí. Los profesores que trabajan todo el mes de julio. No, se han dicho dos cosas que me gustaría, no, es que la gente, decías tú, Miguel, la gente responsabiliza de esta situación a los políticos. Yo solo me queda responsabilizar al Papa, pero si la situación actual, a los banqueros le he hecho mucha culpa. No, claro. Mucha culpa de lo que ha pasado, pero yo sé, y me voy encantado esta noche de aquí, porque sé que vosotros, que lo habéis dicho, lo vais a pelear desde vuestro partido, que es el que gobierna. Vais a igualarnos por arriba. Y vais a igualarnos a todos por arriba, con los 5.500 euros, con los... Dijiste tú que había que igualar por arriba. Yo dije, pero siempre igualar por abajo. Claro, no, vamos por arriba. Hay que intentar que la gente mejore. Eso es una labor estupenda de tu partido, Miguel. Pero para eso, es una labor estupenda de tu partido. A ver, porque me estáis liando. Solo una maldad. Voy a decir primero solo una afirmación y tres preguntas. Una afirmación y tres preguntas. La afirmación, la culpa es de Feijóo, está clarísimo, porque fue el que empezó con toda esta dinámica de vamos a ser austeros, nos vamos a cargar los coches, los vinos, las sillas, todas estas cosas. Han cargado todos los coches. Dos, a mí me hace mucha gracia porque cuando Loli Cospedal se propone cepillarse los sueldos de todos los diputados del Parlamento de Extremadura, nos rasgamos las vestiduras porque eso es antidemocrático. Bueno, de Extremadura en concreto, creo que no tenía mucha competencia sobre él. Pero bueno, si se pone el de Extremadura también, si por ella fuera tal. Pero claro, ahí nos rasgamos las vestiduras porque eso es antidemocrático. Tercero, la política es una ONG. Y cuarto, ¿qué son los diputados? ¿Peones o gestores? Bueno, pues vamos pensando en estas preguntas que deja al aire Fran Espiñeira. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar con una persona que en un momento decidió hacer una apuesta sobre los resultados de unas oposiciones y ganó. A la vuelta de publicidad.